Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Historias de Terror y Miedo. Antes que nada les doy la más cordial bienvenida a todos los suscriptores que están llegando a este nuevo proyecto. Les doy las gracias por creer en estas historias que son totalmente reales. Y el día de hoy les voy a contar una historia, se puede decir que no es de terror. Es del fenómeno ovni o extraterrestre, pues existe una diferencia entre lo paranormal y lo que son los extraterrestres, porque el ver este tipo de seres no te causa miedo, pero sí desconcertación ante lo que están viendo tus ojos en ese momento. Esa historia es un evento real, me sucedió a mí cuando apenas tenía yo 5 años de edad. Les estoy hablando por allá del año de 1985, 86, 87. Realmente era yo un niño en ese tiempo. Pero antes de entrar de lleno a la historia, les hablaré un poco sobre estos avistamientos ovni que hay en esta región de la zona de los volcanes y varios lugares enigmáticos que tienen también un toque paranormal. Chalco es un pueblo situado al oriente del Estado de México. Por su origen prehispánico, aquí fue asentada la cultura chalca, que eran gente que eran guerreros. Por aquellos años, estamos hablando que por el año de 1500, predominaba fuertemente lo que era la época prehispánica. Por un lado estaba la ciudad de Tenochtitlan, estaba también en Tepoztlán varias piezas arqueológicas e incluso mucha gente ahí en ese pueblo mágico refiere haber visto naves espaciales o luces que se pierden entre los cerros. Es un lugar muy bonito y enigmático. También aquí, muy cerca de Chalco, está otra parte que hay un centro ceremonial y es en Iztapaluca. Hay dos centros ceremoniales en Iztapaluca. El primero está ubicado a las faldas del Cerro del Elefante. Su nombre así porque a la distancia tú puedes ver un enorme paquidermo echado. Pero en la cúspide de este cerro hay 3 enormes cruces de concreto. Y a un costado hay otras 3 cruces. Esto tiene una explicación lógica y es porque en ese pueblo ahí sí ha estado muy de la mano lo que es el fenómeno paranormal, pues refieren varios habitantes de ese lugar que han visto bolas de fuego, que son brujas, nahuales y duendes. De ese lugar sí tengo varias historias de terror que se las compartiré a lo largo de este trayecto de este canal. Quizás en esta historia no, pero posteriormente los relatos que lleguen al canal hablaré de estos eventos que hay ahí. Del otro lado de Iztapaluca, el lado de Acosac, ahí un tiempo iban a hacer ¿cómo les diré? Una zona de casas nuevas, pero cuando empezó la constructora a trabajar, se dieron cuenta que debajo de esas excavaciones empezaron a descubrir ruinas arquitectónicas, incluso sobre la carretera México Federal. Si vas en dirección a la Ciudad de México, a tu lado derecho puedes observar por la ventanilla de tu transporte público o si vas en un auto, esas ruinas que están en lo alto como de un cerrito. Y en ese lugar también ha habido gente que refieren que a altas horas de la noche han llegado a ver luces en el cielo, objetos voladores no identificados. Y hay otro lugar también muy enigmático. Estamos hablando hasta la Ciudad de México en Iztapalapa.
Ahí hay un centro ceremonial en la punta de ese cerro, donde en épocas de Cuaresma llevan a cabo una representación de la vida y muerte y pasión de Jesús. Ahora pues ya es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pero mucha gente hasta arriba del cerro, donde realmente es el cerro, hasta la punta de hay ruinas prehispánicas, pues ese lugar es un centro ceremonial y habitantes de cerca de las inmediaciones del Cerro de la Estrella han llegado a ver por las noches famosas bolas de fuego que caen en la punta de ese cerro. Y eso es porque pues realmente ahí pues hay mucha actividad paranormal, pero al estar pegado tan alto del cerro con el cielo, también han llegado a ver objetos voladores no identificados. Regresando un poco al tema de Iztapaluca en Tlapacoya, ahí también ha habido diversos acontecimientos paranormales, con lo que son brujas, bolas de fuego que se pasean en lo alto de ese cerro, nahuales y lo que son duendes. Y regresando hacia la zona más de Chalco, aquí en Chalco existe una leyenda urbana, sea verdad o sea mentira, de que hace años hicieron un estudio con un láser y debajo de la parroquia de Santiago Apóstol, que es el patrono de este municipio de Chalco, revelaron que hay una pirámide debajo de esta iglesia. Incluso también lo que yo sí les puedo asegurar es que hay túneles debajo de esta parroquia, que con el tiempo pues fueron cerrados porque pues mucha gente en la curiosidad pues querían explorar, pero esa historia posteriormente se las contaré. Entonces, dentro de todo lo que hay, la riqueza cultural y antropológica aquí en Chalco, pues son suficientes elementos para que se puedan ver objetos voladores no identificados, actividades paranormales como son brujas, nahuales, el mismo charro negro, el llanto de la Llorona. Pero bueno, de esos seres también hablaré más posteriormente en más relatos, cada uno de esos seres. Y bien amigos, la historia que el día de hoy les voy a compartir fue un encuentro del tercer mundo, del tercer tipo, con lo que fueron unas naves extraterrestres. Yo les estoy hablando que esto me sucedió en el año de 1987. Tenía 5 años de edad. En ese tiempo, la vida aquí en el pueblo de Chalco era muy diferente a como hoy la la podemos observar o la podemos ver. En la actualidad, pues puedes ver muchas carreteras, calles y caminos que ya están hechos de concreto o hechos carreteras. Pero en aquellos años de 1987 había muchos caminos de tierra, habían casas que eran construidas de adobe y las casas pues no tenían una altura mayor a un piso de altura, entonces la visibilidad era bastante enorme. También en esos tiempos pues podías ver tú que pasaba un señor vendiendo alfalfa con un caballo, y era porque pues mucha gente en ese tiempo pues no consumía alimentos industrializados, sino que era una vida totalmente de campo, más más natural, y aún no estaba en auge los productos tan industrializados como ahora los conocemos. Realmente era otro tipo de vida muy diferente, habían tortillas hechas a mano, pan más artesanal, consumían más lo que eran los famosos quelites en el mes de junio, julio, que llovía bastante aquí en Chalco. Como había mucho campo de siembra y no había tanta unidad habitacional, pues tú podías consumir lo que eran quelites. Si no tenías para comer en ese tiempo, pues te ibas al campo a juntar quelites y con eso ya los cocinabas con un plato de frijol
y ya tenías para tu alimento, para que tú pudieras comer. En la actualidad, pues eso se está terminando porque varios campos que eran de siembra de chalco, pues se extinguieron. A lo que voy, en ese tiempo de 1987, tú podías ver perfectamente desde cualquier punto del centro de Chalco, alrededor todos los cerros de aquí que se veían en Iztapaluca, en San Pablo Atlazalpan, los volcanes. Como no había tanto smog o contaminación, incluso podías ver a la distancia los aviones que aterrizaban en el aeropuerto de la Ciudad de México. Con eso les estoy diciendo de que en ese tiempo pues la visibilidad pues era bastante enorme. Podías contemplar los volcanes, tanto el Iztaccíhuatl como el Popocatépetl, estaban cubiertos de nieve. Actualmente, cuando los llegas a ver en este 2026 llenos de nieve, pues es cuando o hace mucho frío o llueve bastante y se cubren de nieve 2, 3 días y después una total sequía. Pero eso pues tiene una explicación, puede ser del cambio del calentamiento global. La capa de ozono pues cada vez la estamos desgastando más con el uso de recursos o productos derivados del petróleo. Pero bueno, a lo que voy. En el año de 1987, como les comento, tuve yo un encuentro con un avistamiento de naves espaciales. Para mi corta edad, pues yo desconocía que eran ovnis o UFOs, que eran objetos voladores no identificados. Este evento me sucedió un sábado por la mañana. Recuerdo que eran como las 8 de la mañana porque era la hora en que yo me levantaba y me salía del cuarto de mi mamá y me ponía a jugar en el patio de mi bisabuelita. En ese entonces, pues, como les comento, no había muchas casas de 2 pisos. Realmente las casas eran de un piso y como en ese tiempo el cielo no estaba tan contaminado, pues perfectamente podías ver el verde del cerro de San Pablo Atlazalpan, el de Tlapacoya y los demás cerros de esta zona oriente, aledaños al pueblo de Chalco. Entonces, como a mí me gustaba jugar temprano a eso de las 8, 8:30 de la mañana, esa ocasión, cuando estaba yo jugando con unos perros Doberman que tenían aquí en esta casa, recuerdo que levanté la mirada y justo frente a mí estaban a la distancia los cerros de San Pablo Atlazalpan, pero ahí en San Pablo Atlazalpan y Ayotzingo, esos cerros que se ven desde Chalco para allá, arriba de ellos hay otro cerro más pequeñito. Pues ese día, arriba de ese cerro que se ve más pequeño, alcancé a ver ¿cómo les diré? Un objeto volador no identificado, ahora llamado como un ovni, pero tenía la forma como de un tipo helicóptero, pero era una sombra negra. Desde aquí hasta allá yo alcancé a ver como una tipo sombra negra y estaba suspendido como unos 10 o 20 metros de altura de ese cerro pequeñito que se ve ahí en San Pablo. La verdad pues no le tomé mucha importancia, pero sí se me hizo raro ver algo a la distancia suspendido a esa altura de los cerros. Seguí jugando y cuando estaba jugando con los perros y traía unos juguetes para seguir jugando, recuerdo que nuevamente como que algo me llamó o me habló. Levanté la mirada y en ese mismo lugar donde vi ese objeto volador no identificado, ahora ya habían así de golpe 3 más. Eso pues me dejó sorprendido porque pues no alcanzaba yo a comprender qué estaba observando en ese momento, a pesar de que pensaba yo, y digo pensaba porque quizás ahora que soy más grande, trato de encontrar una explicación lógica si eran helicópteros o si eran aviones de combate, pero ahora eran 4 que estaban formados así suspendidos en lo alto de ese cerro.
Seguí yo jugando con los perros y mis carros y mis juguetes. Pasaron como 5 minutos y volví a levantar la mirada. Justo cuando vuelvo a levantar la mirada, ahora ya habían dos objetos más arriba de estos, como haciendo una tipo de formación piramidal, y alcancé a ver cómo del cielo, porque no llegó volando del cielo otra nave, sino que como que atrás de ellos, como si fuera otra dimensión, se abrió el cielo y apareció otra navecita. Y ahora ya eran 7 porque eran 4 abajo y 3 arriba. Cuando vi eso, pues sí me quedé desconcertado porque se me hizo como un tipo acto de magia, porque de atrás del cielo, les digo que en ese tiempo se veía muy clarito todo. Veía yo lo verde del cerro y esa mañana estaba el cielo azul y con pocas nubes. Parecía que de atrás de esas naves, como que se abrió el cielo y apareció esa tercer nave. Eso pues al principio pues me dejó pues sí desconcertado porque pues no daba explicación lógica a lo que estaba viendo en ese momento. Agarré, bajé la mirada, yo seguía jugando en el patio de mi bisabuelita y justo cuando me fui a jugar con los perros y regresé a ese mismo patio y levanto la mirada, oh sorpresa, ya no estaban esa formación piramidal de esas naves extraterrestres. ¿Qué habrá sido? ¿Cómo se fueron? La verdad no sé porque hasta eso yo recuerdo que no había ningún sonido. Incluso en la calle pues no se escuchaba ruido de carros, no se escuchaban personas, ni tampoco escuché sonido de helicópteros que pasaran cerca de ahí, ni tampoco sonidos de aviones. Ese evento que tuve con esos encuentros del fenómeno ovni o seres extraterrestres, pues sí me dejó marcado bastante tiempo porque recuerdo que eso fue en el año de 1987 y todas las mañanas que salía a jugar, recuerdo que siempre observaba hacia los cerros de San Pablo, Tlaxalpan y Ayotzingo y esas naves extraterrestres que esa vez vi, pues jamás las volví a ver. Incluso había días que me levantaba casi a la misma hora, los sábados principalmente, a las 8 de la mañana, y me iba al patio de mi bisabuelita a jugar, a propósito para tratar de volver a ver esos objetos voladores no identificados, y les puedo jurar que jamás los volví a ver esa ocasión. Con el tiempo, pues empecé a tener otros encuentros más con objetos voladores no identificados, que son con los que casi más he tenido yo encuentros que, pues bueno, más bien que he llegado a vivir, que me han llegado a pasar. También tuve un encuentro a esa edad, y en ese mismo patio, pero en un horario nocturno de noche, tuve un encuentro con una bruja nahual. También con seres de bajo astral que eran sombras más negras que la noche, e incluso con la Llorona. Pero bueno, esas historias posteriormente se las contaré a ustedes. Como último dato, hace poco un amigo me compartió una historia sobre el volcán Popocatépetl, pues en este enigmático lugar, una de las montañas más grandes del mundo. Este amigo le gusta mucho ir a acampar a los que son, sí, zonas montañosas y subir a los volcanes. Entonces él me cuenta que una ocasión, cuando subió a este volcán, se quedó a acampar una noche para pasar esa noche y al otro día subir un poco el cráter del volcán Popocatépetl. Y dice que esa noche él vio un objeto volador no identificado. No les voy a adentrar más a detalle sobre esta historia, pero dice que arriba de ese volcán hay una zona como enigmática, porque hay ¿cómo les diré? Como un tipo círculo, donde hay muchas piezas arqueológicas, y que ahí hacen varios como ritos de danzantes con plumas y todo, hacia ese volcán.
Esa historia está muy buena y después se las voy a contar. También tengo otra historia de un amigo que me contó, de un amigo de él que fue secuestrado por una nave espacial y eran extraterrestres. Y bien amigos, hasta aquí llega esta historia el día de hoy. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. No olvides suscribirte si eres nuevo en este canal. Comenta y comparte. Y próximamente estaremos subiendo más historias de terror a este canal. Les doy las gracias por ver este video. Hasta la próxima.